Historia de la filosofía, por Franco Restaino. Volumen 4, 174, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística. 1038. Disolución de la epistemología. En el transcurso de unas 3 décadas, desde las anticipaciones de H. Hanson y S. Toulmin a fines de los años 50, y sobre todo desde la obra de 1962 de Kuhn, el debate teórico sobre las problemáticas epistemológicas ha llevado este campo de investigación a una situación muy precaria. En efecto, no solo se ha dejado de lado la tradición iniciada alrededor del año 1930 por el positivismo lógico e implantada en particular en el área angloamericana con sus diferentes versiones, Carnap y Popper, además de figuras y posiciones menos difundidas, sino que la propia epistemología o filosofía de la ciencia, en cuanto disciplina, ha sido sometida abiertamente a discusión, sobre todo por obra de Feyerabend. Feyerabend ha suscitado reacciones muy amplias, pero no ha sido el único, en los últimos 15 años, en poner bajo acusación la epistemología y en indicar vías de salida alternativas. Él, aunque fuera en una forma más radical y con un estilo a menudo poco profesional, atestiguó en su obra aquello que puede definirse como el espíritu del tiempo. Un espíritu caracterizado por la ruptura con las tradiciones disciplinarias, en particular ligadas, como ha sido el caso de la filosofía de la ciencia, a la filosofía analítica, y por la apertura hacia nuevos intereses filosóficos o, al decir de algunos, Rorty, post-filosóficos. Esta ruptura y esta apertura han coincidido con la fuerte influencia ejercida sobre la filosofía angloamericana, iniciada sobre todo en la mitad de los años 60, por las filosofías clásicas y recientes de la cultura europea continental. Una influencia que ha puesto fin a decenios de aislamiento recíproco que había dejado incomunicada el área angloamericana, dominada por la tradición analítica en sus 2 versiones más importantes, positivismo lógico y filosofía del lenguaje ordinario, y el área europeo continental, dominada por las corrientes fenomenológicas, existencialistas, hegelo-marxistas, estructuralísticas, hermenéuticas y postestructuralísticas, todas ellas unidas por un fuerte interés filosófico en la historia. El recurso a la historia, que se encuentra en la base de las revisiones teóricas con las cuales se ha iniciado el debate epistemológico post-positivístico alrededor de 1960, ha sido favorecido por la recuperación del interés en el área angloamericana por autores como Hegel, Marx, seguidos por Nietzsche, Heidegger, el segundo Heidegger, y por lo tanto por la difusión del conocimiento, y por la influencia de las filosofías europeo-continentales más innovadoras. Desde Foucault, introducido precisamente por autores interesados en la filosofía de la ciencia, como por ejemplo E. Hacking hacia el año 1975 a Derrida, desde Gadamer a Habermas. Los nombres y las posiciones teóricas de estos filósofos aparecen frecuentemente ahora ya en los textos de los principales exponentes del debate epistemológico o post-epistemológico, como quieren algunos, abierto por la obra de Kuhn y desarrollado y radicalizado con las intervenciones de Lakatos y sobre todo de Feyerabend. Hemos mencionado a J. Hacking, que en sus obras principales, The Emergence of Probability, de 1975, y Representing and Intervening, de 1983, esta última traducida al italiano con el título Conoscere e Sperimentare, Roma, Bari, 1985. Abandona una filosofía de la ciencia tradicionalmente basada en la problemática del conocimiento representativo y propone poner el acento sobre la intervención de la ciencia en la realidad, remitiéndose a la inspiración baconiana y a las sugerencias del pragmatismo. Podemos mencionar a Marie Hesse, fuertemente interesada en la historia y en la sociología de la ciencia, y en lo que habían descuidado los historiadores como no científico, tanto en la obra The Structure of Scientific Inference de 1974, como sobre todo en la posterior colección de ensayos
Revolutions and Reconstruction in the Philosophy of Science, de 1980. Subraya la importancia que para el desarrollo de la ciencia han tenido las metáforas, las analogías, la imaginación. Y sus puntos de referencia teórica no son solo Toulmin, Kuhn, Feyerabend y Quine, sino también Habermas y Gadamer. El filón hermenéutico, entre los demás importantes elementos teóricos europeos continentales, es quizás el más presente. El mismo Kuhn comenzó en los años 60 a utilizar términos y conceptos de dicho filón. En particular, este filón, junto a la recuperación de temas pragmatísticos de las teorías de Kuhn, del último Wittgenstein y del segundo Heidegger, desempeña un rol decisivo en la obra más importante de R. Rorty, de 1979, La filosofia e la specie della natura, Milán, 1960. En esta obra, que es sin duda la más discutida en la cultura filosófica angloamericana de los últimos años, la crítica a la epistemología es de tipo abiertamente disolvente. Rorty ve y juzga la tradición analítica de este siglo como la última manifestación de una tradición epistemológica fundacionalística, instaurada por Descartes, Locke y Kant. Los fundamentos eran la mente, la razón, reflejadoras de la realidad, y contrastada por una tradición antifundamentalista que tiene sus exponentes más conocidos en Hegel, Nietzsche, Bergson, James y Dewey, y en los más recientes Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Kuhn, Derrida y Gadamer. Según Rorty, la tradición analítica, inaugurada por Russell, junto con la fenomenología, inaugurada por Husserl, ha intentado construir nuevos fundamentos para la teoría del conocimiento y de la ciencia, recurriendo sobre todo al lenguaje. Pero se había estancado tanto por agotamiento interior como por las críticas procedentes de la tradición. Inspirándose en parte en Kuhn, pero invirtiendo la escala de valores en la valoración de la fase normal y de la revolucionaria, en parte en Gadamer, Rorty quita a la tradición epistemológica cualquier título privilegiado con respecto al presunto valor cognoscitivo de la ciencia. La ciencia, la filosofía, la poesía, la historia y en último análisis todas las actividades intelectuales de la humanidad son consideradas por Rorty como voces distintas, cada una con su autonomía y con su radio de influencia en la conversión global de la humanidad, pero ninguna provista de privilegios particulares. Rorty, como se verá de una manera menos sumaria en el capítulo sobre la filosofía analítica, da el adiós a la epistemología, a la filosofía de la ciencia, a la teoría del conocimiento, a la filosofía profesional en general y se aventura por el camino de la postfilosofía, caracterizada por una amplia libertad y variedad de intereses y por la ausencia de pretensiones absolutas. Un camino que conduce, como especificará en su última obra, Contingency, Irony, Solidarity, de 1989, a una condición de liberalismo irónico, esto es, a la condición típica del intelectual democrático en una sociedad avanzada en el plano económico, social y civil.